Amigos, sean bienvenidos a este pequeño video que estoy realizando para ustedes. Quiero presentarles un ejemplo de cómo realizar la matriz de identificación de peligros o matriz de riesgos que nosotros conocemos en el mundo de la seguridad ocupacional. Y este es un formato sencillo que creó la empresa ACHS a través del método HIPER o HIPER, como quieran llamarlo. Es una tabla bastante completa que trabaja con, con una tabla principal, la tabla 1 sobre la probabilidad, que es una de las variables de riesgo. Ustedes saben que el riesgo lo componen la probabilidad por la severidad o la probabilidad por la consecuencia. La probabilidad es el tiempo. En el tiempo se estima un puntaje bajo si la probabilidad del riesgo es que ocurra un incidente que se haya presentado en un periodo de tiempo de un año, una tan sola vez o nunca. Si eso es así, nosotros ubicamos un puntaje de 3. Si es media, el incidente se ha presentado, se ha registrado en el tiempo de 2 a 11 veces en un periodo de un año. Y le asignamos un puntaje de 5. Si es alta, el incidente potencial se ha presentado 12 o más veces en el área en el periodo de un año, es decir, más de una vez en el mes, por lo menos, en un periodo de tiempo de un año hasta 12 veces o más. Le asignamos un puntaje de 9. En cuanto a la severidad, si el riesgo deja una intensidad baja, como por ejemplo un incidente que pueda dar nada más primeros auxilios, que pueda requerir ese tipo de socorro, ¿verdad? Un rasguño, contusión, polvo en los ojos, cuestiones mínimas, le asignamos un puntaje de 4. Y si es dañino, es decir, un puntaje de 6 para lesiones que requieran tratamiento médico, torceduras, esguince, quemaduras, un tratamiento médico más específico, pues porque ya se tiene que dar fuera de la empresa, tienen que llevarlo básicamente a un nosocomio a ser atendido. Y extremadamente dañino, pues significa que la persona puede morir, o bien si no muere, queda parapléjico, cuadrapléjico, queda con una ceguera o una incapacidad permanente que podría requerir una amputación o mutilación de uno de sus miembros. Pues bien, ¿qué hacemos con estos puntajes? Los puntajes de la probabilidad y de la severidad los multiplicamos los del tiempo por los de la severidad, riesgo por riesgo. Si por ejemplo uno de estos nunca ha ocurrido, le asignamos un puntaje de 3. Y si nosotros creemos que pueda ocurrir una lesión, multiplicamos el número 3 de la probabilidad por el 6 de la severidad, que sería 3 por 6, 18. Y nos vamos a la clasificación. Sería un riesgo bajo. 3 de probabilidad o 6 de... O, o, este cuadro en la tabla. Pero tenemos más tablas. En el método de HIPER nos da una cuarta tabla que es riesgos químicos para evaluar los niveles de riesgo en base al procedimiento de higiene ocupacional de ACH. Estima riesgos físicos, eh, una tabla de vibración mano-brazo, una tabla de vibración cuerpo entero, radiaciones ionizantes, calor, en fin, es una tabla bastante completa con la que nosotros podemos utilizar este formato de Excel. Regalo pues para ustedes, porque este tipo de tablas si ustedes y aquí básicamente nosotros solo las vamos a ir utilizando. Bueno, les tengo preparado un ejemplo. Aquí está la tabla principal. He preparado un ejemplo asimilando que en la tabla ustedes la tienen en blanco. Ya está disponible su material y se las envío por WhatsApp. En el proceso vamos a simular que se trata de las actividades que engloba un taller mecánico, y vamos a nombrar uno: cambio de aceite de vehículo. ¿Lo realiza la empresa? Sí. Por servicio se refiere a si la empresa tiene contratista o una colaboradora que haga ese tipo de trabajo. En este caso le he puesto que no. Pueden ser ambas, sí, es decir, lo puede hacer la empresa y al mismo tiempo también podría realizar dicha tarea una empresa externa.
pero en este caso vamos a partir de que lo hace únicamente la empresa. La propia empresa que nosotros estamos haciendo la matriz de riesgo. El puesto de trabajo es un mecánico. ¿Cuántos mecánicos hacen esa tarea? 2. Yo le he puesto 2. Alguien me podría decir, mire, cambio así que lo puede hacer una sola persona. Bueno, pero partimos del caso de que se hace empresarial y en las empresas pues asignan dos personas para que hagan más rápido la tarea. La fuente, si nosotros le damos doble clic, nos envía esta otra tablita donde nos da varios ejemplos de fuentes o situaciones, y en este caso, como hablamos de equipos, yo escogí protección de maquinaria inexistente o insuficiente, y esta la copié en la página principal. eh, puse, puse eso, pero en realidad los riesgos que ustedes vayan trabajando pueden ser más. Si son más, solo los van agregando, solo van agregando una línea más o los agregan en el mismo cuadro. De preferencia, para que se vea ordenado, se agregan las líneas y luego se juntan a través de este botón de combinar y centrar celdas. El acto, por ejemplo, una colocación inadecuada de gato hidráulico o equipo hidráulico, lo que nosotros comúnmente conocemos como micas. Si en la empresa se realiza de esta manera, alguien puede decir, miren, nosotros no lo hacemos con micas, sino que llevamos el vehículo a unas fosas. Bueno, iba a depender de la situación. Este es nada más es un ejemplo. ¿Qué incidente podría ocurrir? Aquí tenemos que ser bastante claros, tenemos que ser mal pensados y hacer cuenta y caso que puede ocurrir lo peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el vehículo le caiga encima a uno de los mecánicos. Entonces nosotros escribimos que el vehículo caiga sobre el mecánico. Entonces vamos a tomar la tabla primero, se lo voy a explicar al final de este cuadro. Utilizamos la tabla de probabilidad y decimos, bueno, eso nunca ha ocurrido. En realidad en la empresa yo tengo tantos años de trabajar y eso nunca ha pasado. Entrevistamos a un par de mecánicos y llegamos a la conclusión que nunca ha ocurrido. Entonces colocamos un puntaje de 3 en la tabla principal. Ahí tenemos ya el 3. Pero alguien viene y me puede decir, mire, ese incidente en cuanto a la seguridad, pues me puede matar. Básicamente, si no me mata, me deja cuadraplégico o me amputa el brazo, la pierna, dependiendo la parte donde me caiga. Y entonces yo estimo que ese riesgo tiene un puntaje de 8. Entonces automáticamente la tabla, si nosotros colocáramos que es medio, la tabla automáticamente nos dice el nivel de riesgo, pero nosotros pusimos que es 8, ¿verdad? Porque estamos utilizando un gato hidráulico manual y ese puede fallar. Entonces estima que es moderado, 3 por 8, en probabilidad 3 y seguridad 8, nos da un número de 24. Eso significa que en la tabla lo colocamos como bajo y sería dañino, extremadamente dañino. Bajo y extremadamente dañino lo colocamos en este cuadro, ¿verdad? Automáticamente la tabla nos colocó el mismo color y nos dice que el número es 24. ¿Qué significa acá el nivel de riesgo moderado? Bueno, tenemos unos criterios acá en la tabla número 5, nos da unos criterios y nos dice que si el color nos da azul, el riesgo es moderado, se deben de establecer acciones específicas de control que deben ser documentadas e incorporadas en el plan o programa de seguridad del lugar donde se establezca ese peligro. El control de esas acciones debe ser realizado de forma anual. Entonces hoy sí, volvemos a la matriz o a la tabla principal y podemos utilizar este cuadrito ya sabiendo que nos da azul. Revisar equipo hidráulico previo a cada tarea, es decir, cada vez que se realice, revisar los datos, ¿verdad? O equipo hidráulico, y que el jefe del personal verifique que el empleado asignado se encuentre entrenado para realizar esa tarea. Eh, Esas van a depender de la manera como la empresa en la que trabajamos o la empresa que estamos asesorando realiza sus tareas. También este cuadrito o esta tabla nos da más herramientas, como por ejemplo planes de acción. En el plan de acción nosotros podemos recomendar inclusive, a partir de esta evaluación de riesgo, la compra de un equipo hidráulico estandarizado para talleres mecánicos, como por ejemplo los talleres que tienen en los lubricentros, que son más industrializados, con mejor tecnología, inclusive computarizados,
y que piden, ¿verdad?, en base a sensores, colocar bien el vehículo antes de ser elevado, y es una manera segura de elevar el vehículo. eh, Inclusive tienen unos dispositivos de enganche para evitar que el vehículo, en caso de un fallo, le caiga al mecánico o pueda lastimar alguna de sus extremidades. Fecha para la frecuencia, un año. En un año la vamos a tener lista, y el responsable de que ese equipo se compre en un año va a ser el jefe de taller. Pero aquí alguien me podría decir, mire, yo le voy a agregar, a mí me interesa que el jefe de compra realice esto a la brevedad posible por ser un dispositivo de seguridad. El control lo vamos a hacer 6 meses o le podemos poner un año, ahí va a depender de lo que nosotros establezcamos, solo que tendríamos que justificarlo, y en las observaciones que el comité de seguridad le dé seguimiento a la compra. Esta sería una de las acciones, un ejemplo sencillo. Eh, Cuando nosotros llenemos la tabla, pues la tabla nos tiene que quedar completamente con todos los riesgos de la empresa. Entonces tenemos que estudiar todas las variables del tiempo y la variable de las consecuencias de la seguridad. Siempre tendríamos que analizar los peligros, tenemos que ser mal pensados, qué es lo peor que puede ocurrir, qué es lo peor que nos podría pasar o qué es lo peor que le podría suceder a nuestro equipo de trabajo. Pero tenemos que ser también realistas. También existe otra cuestión, y es el efecto Dunning-Kruger, que se los, se los dejo para que ustedes lo analicen. Estos investigadores llegaron a una opinión que una autovaloración o una evaluación exagerada de las capacidades por parte de individuos competentes o poco capacitados crea un sesgo cognitivo que afecta a las evaluaciones. Por ejemplo, si ustedes son demasiado exagerados y alguien puede decir, regresamos a la tabla, mire, en el tiempo esto nunca ha ocurrido, pero la verdad es que hay mucha gente que no nos ha reportado las cosas, y yo vengo y exagero el número y le pongo 5. Y sigo exagerando todos los números, obligando a crear controles innecesarios. Entonces vienen estas personalidades y nos dicen que es muy importante que las personas que tomen este tipo de acciones se encuentran debidamente educadas en temas de riesgo, para que se invierta en formación y capacitación y no se cometan estos errores. También que se verifiquen las evaluaciones por parte de equipos multidisciplinarios, es decir, que este tipo de evaluaciones no las haga una sola persona, como el proverbio que dice que dos son mejores que uno, ¿verdad? O que en la multitud de consejeros hay más sabiduría. Es decir, por eso es que este tipo de ejercicios no se dejan de manera individual, sino que se hacen de manera grupal, para que el grupo entero opine y diga aquí estamos exagerando este riesgo, y eso nos está obligando a que realicemos más controles de los necesarios. La verdad que el control no es tanto el problema, sino que se sobrevalora el riesgo. En clases anteriores he tenido la experiencia de que algunos alumnos, por ejemplo, me han colocado como un riesgo caminar sobre el pasillo, y me han puesto que es extremadamente peligroso, cuando caminar lo hacemos todos los días y no todos los días nos caemos, y muy probablemente si nos cayéramos a nivel de suelo caminando, no nos vamos a producir una lesión que puede provocar muerte. Entonces, sobrevalorar el riesgo puede ser muy peligroso. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, debemos implementar soluciones tecnológicas que faciliten también las tareas, como el caso de esta matriz de riesgo. Sin embargo, aclaro al final de este video que este nada más es un ejemplo, y ustedes están en la libertad de realizar la evaluación de riesgo con otra metódica, con la mecánica de INST o con otro método reconocido con el que puedan realizar la valoración de riesgo. Y hasta aquí me despido. Muchas gracias por su atención.